Primera de Juan 1:9. Quiero hablarles en esta tarde en lugar de, porque nos tocó el libro de Eclesiastés, pero no terminé, hermanos, de estudiar. Hay bastante información que necesitamos investigar, so voy a tratar de terminar para la semana que viene, el jueves que viene. Pero vamos a hablar esta tarde de qué hace Dios con nuestros pecados. Amén. ¿Qué hace Dios con nuestros pecados? Yo creo que les será una tremenda bendición. Si no sabe, ya va a saber. Si ya sabe, amén, entonces un recordatorio de lo que Dios hace con nuestros pecados. Amén. Porque Él no solamente perdona, hermano. Vamos a ver varias cosas que el Señor hace con nuestros pecados. ¿Ok? Dice 1 de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Dice otra vez, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, siempre fiel, hermano, y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Así es el Señor de los señores. Vamos a orar, ojos cerrados, ojos inclinados. Vamos a orar. Señor, damos gracias, Señor, por su palabra. Sigues hablando con nosotros, Señor. Bendiga este culto para su honra y para su gloria, Señor. Sigues trabajando en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que podamos madurar. Ayúdanos, Señor, a madurar como cristianos, a recordar, Señor, qué has hecho con nuestros pecados, Señor, para que podamos darle, Señor, la honra y la gloria. Debe ser de bendición recordar lo que has hecho por nosotros. Amén. Señor, bendiga este tiempo. En el nombre de Jesucristo te pido todo. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento, hermanos. Entonces, 4 cosas que vamos a ver aquí en esta tarde que Dios ha hecho con nuestros pecados. Que Dios ha hecho con nuestros pecados. La Biblia dice de nuevo, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice la Biblia la palabra perdonar. La palabra perdonar aquí significa, hermano, enviar, mandar o dejar a un lado. Amén. Dice la Biblia perdonar. Significa la palabra enviar, mandar o dejar a un lado. Entonces, hermano mío, yo lo veo de esta manera. Cuando el Señor nos perdona, cuando pedimos perdón y el Señor nos perdona, hermano, entonces Él envía, hermano, a nuestro pecado lejos de nosotros, o manda el pecado de nosotros lejos de nosotros, nunca para regresar, nunca para pensar, nunca para recordar. Es el pecado, perdón, es la carne de uno que muchas veces quiere recordar, o yo digo, hermano, a veces el diablo sabe y quiere recordarnos del pecado que nosotros hemos tenido. ¿Se me están escuchando, hermano? Porque el Señor no. El Señor perdona y el Señor va a enviar lejos de nosotros nuestro pecado. No para recordar, no para pensar, no para andar diciendo, entonces ¿qué hice? Wow, qué malo soy. Y quién sabe qué. No es de Dios, hermano, es de la carne de nosotros o del diablo. Amén. Que nos quiere molestar. Entonces dice también el diccionario bíblico que significa dejar a un lado. Cuando el Señor nos perdona, hermano, yo lo veo de esta manera. Estamos caminando con Cristo, pedimos perdón, hermano, de nuestro pecado. Él nos perdona y Él, hermano, lleva nuestro pecado y lo deja a un lado y dice, ¿sabe qué? Vamos adelante. Vamos adelante. Está el pecado atrás. Es algo que no vamos a recoger, algo que no vamos a pensar, algo que no vamos a agarrar, algo que con que no debemos, ¿cómo se llama? Pensar, usar, hermano, recordar, hablar de. Amén. Cuando el Señor nos perdona, está en el pasado, no en el presente. Amén. No está en nuestro presente, está en el pasado. Y no debemos andar hablando de eso y hablando de eso y hablando de eso, recordando, pensando, tratando de... Porque hay gente así, ¿te acuerdas? Amén, especialmente las parejas. Algo que hicimos nosotros, pedimos perdón, arreglamos cuentas con la persona y luego con Dios y luego 10 años después, ¿te acuerdas cuando hiciste eso? ¿Te acuerdas cuando hiciste aquello? No, Dios no es así y porque nosotros somos así. Ya pedimos perdón,
ya arreglamos cuentas con Dios y con aquella persona, entonces no debemos recordar, ni hablar, ni pensar, ni nada. Quedó en el pasado. Amén. Así es, hermanos, es bíblico. Vamos a Efesios 1:7. Efesios 1:7, por favor. Efesios 1:7. Y yo sé que somos pocos aquí en esta noche, pero hay que decir a veces un fuerte amén. 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 Efesios 1:7, hermano, dice: en quien tenemos redención por su sangre. ¿En quién? Jesucristo. En quien tenemos redención. El Señor nos redimió, hermano. Él pagó por nosotros, nos redimió, hermano mío, nos trajo a Dios de nuevo. Dice, por su sangre. Él pagó con su preciosa sangre, hermano. Dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. El Señor nos salvó y nos perdonó. Nos salvó, hermano mío, y nos perdonó. Y nosotros tenemos que entender eso, hermano. Cuando el Señor nos salvó, Él envió a nuestro pecado lejos de nosotros, hermano. ¿Se me están escuchando? Yo no tengo que pensar en el Juan de hace 20 años. O el Juan de hace 20, 22, 20, whatever. Como sea, hermano, los años que tengo ya salvo. No tengo yo que pensar en los años atrás, andar pensando lo que hice, pensando lo que, los pecados que yo tenía, porque yo he confesado mi pecado de antes de ser salvo. Y todos los días después. Amén. Eso está en el pasado. Dios lo envió lejos de mí, lo mandó lejos de mí, hermano, todos mis pecados. Los dejó, hermano, el Señor a un lado. Ya estamos caminando hacia adelante y no tengo que recordar, y usted tampoco. Entonces, dice la Biblia, si regresamos a 1 de Juan 1:9. 1 de Juan 1:9, de nuevo, dice la Biblia, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra limpiarnos significa hacer limpio o purificar. El Señor, hermano, no solamente perdona, pero nos limpia. Nos hace limpio, hermano. ¿Me están escuchando? Nos hace limpio, nos purifica, hermano. Y ya no andamos sucios en pecado antes. Amén. Vamos a Salmo 103. Cada vez que pedimos perdón, el Señor nos limpia, nos purifica, hermano, gracias a Dios. Y luego no estamos en el mismo pecado. Amén. Dice Salmo 103, 1. Bendice, alma mía, a Jehová y bendiga todo mi ser. Dice su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescate del hoyo tu vida. Amén. Yo estaba leyendo eso, hermano, y la verdad, recordando mi vida, cómo fue mi vida antes de Cristo, hermano, y el Señor, la verdad, me sacó de un hoyo profundo, hermano, de un pozo profundo, como dicen otros pastores, hermano mío, y me salvó y me puso sobre la roca, Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, hermano mío, gracias a Dios que el Señor nos rescató de un hoyo profundo, un hoyo grande. Dice, el que te corona de favores y misericordias. Amén. El Señor que nos da muchos favores. El Señor que es muy misericordioso. Amén. So, el Señor no solamente perdona, el Señor también nos limpia, hermano, nos purifica de nuestros pecados. Y Apocalipsis 1:5 dice, hermano, que Él nos lava de nuestros pecados. Nos lava. Vamos allá. Apocalipsis 1:5. ¿Ya estamos mirando? ¿Todos tienen Biblia? Deben estar mirando, por favor. Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5. Por favor. Dice Apocalipsis 1:5, dice,
y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Él dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre. Está hablando del Señor de los señores, está hablando de Dios. Dios, hermano mío, nos ama, dice, nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El Señor, hermano, perdona, el Señor limpia y el Señor lava a nosotros, hermano mío, de nuestros pecados. Amén. Amén. Tremenda bendición. Si usted no anda bien emocionado, bien, hay algo mal. Entonces, la palabra lavó significa bañar o lavar por completo, o significa limpiar prendas, limpiar su ropa. Me acuerdo en inglés que dice muchas veces, hermano mío, en cantos y también en la Biblia, que el Señor nos hará limpio como la nieve. Amén. Nos lavará limpio como la nieve, hermano. Que nosotros seremos como la nieve, que está tan blanco, hermano. Gracias a Dios que el Señor nos limpia así, hermano. Nos hace limpio, purificados, hermano. Amén. Tremenda bendición. Entonces, el Señor perdona, el Señor limpia y el Señor lava a nosotros de nuestros pecados. Número 2, el Señor Dios nos, borre Él a nuestros pecados. El Señor borre a nuestros pecados. Vamos a Isaías 43. Dios borre a nuestros pecados. Dios perdona a nuestros pecados, nos limpia, nos lavó, hermano, dice la Biblia. Y luego dice la Biblia que Él borre también a nuestros pecados. Vamos a Isaías 43. Isaías 43, 25. Isaías 43, 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Escuchó bien? Dice la Biblia, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. El Señor también, hermano, número 2, Él borre a nuestros pecados. Dice la Biblia borrar o borro. La palabra borro significa destruir o abolir, perdón. Yo prefiero la palabra destruir, más fácil de decir para mí, ¿ven? Destruir. El Señor, hermano mío, destruye también a nuestros pecados. Él no tiene allá, hermano, la verdad, una caja llena de nuestros pecados. Ok, yo perdono, yo envío su pecado lejos de ti, no vamos a recordar su pecado, pero ¿sabe qué? Aquí tengo una caja donde está su pecado guardado. Así no es, hermano. ¿Sí me están escuchando, hermano? Él destruye, Él nos limpia, hermano mío. Él envía lejos de nosotros. El pecado, hermano, está un minuto y luego cuando pedimos perdón, ya se fue. Se desapareció. Ya no está. Amén. Ya no está. Vamos a ver aquí en este día, hermano, ya no está. El Señor nos limpia. El Señor, hermano, se quita, se lava, se limpia. Entonces, dice la Biblia que Él borra. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Él hermano, nos perdona, la verdad, porque Él es bueno. No porque lo merecemos. Amén. Usted y yo no merecemos, hermano, ser perdonados. Él nos limpia, hermano, nos perdona porque Él es bueno. Amén. Él es bueno para con nosotros. Por su amor, dice, de sí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. La palabra acordaré significa recordar, mencionar o memoria. ¿Escuchó bien? La palabra acordaré significa recordar, mencionar o memoria. Como mencioné ya, hermanos, el Señor, Él nos limpia, Él nos lava, Él perdona, Él se olvida. Y Él no tiene allá una caja donde Él saca, mira, ¿te acuerdas de Juan en 1995 cuando dijiste esto, dijiste aquello? El Señor ya me perdonó.
de mi pasado. Y no va a buscar, no tiene memoria de mi pecado ya, hermano. No va a recordar, no va a mencionar a mi pecado cuando ya ando perdonado. ¿Me están escuchando, hermano? Si yo ando en pecado, obviamente el Señor me va a hablar, me va a regañar, me va a castigar. Amén, porque me ama. Pero si Él ya me perdonó de mi pecado, hermano, Él no va a mencionar mi pecado ya de nuevo. Él no va a acordar de mi pecado. No va a hablar. No va a mencionar mi pecado, hermano. Déjeme, hermano mío, déjeme mencionar esto a ustedes, nosotros también. No debemos andar pensando y mencionando el pasado. ¿Me están escuchando? Yo, hermano, cuando yo fui salvo, hermano mío, yo aprendí también que yo debo dejar mi pasado en el pasado. Todo, hermano, todo. Hay veces algunos que dicen, ¿sabe qué? Debes recordar lo bueno y dejar lo malo. Hermano mío, es mejor para mí dejar todo. Dejar todo. Yo solamente, yo casi no hablo de mi juventud, no hablo de mi niñez, porque fue un desastre, no me gustó y yo no era salvo. Entonces, hermano mío, prefiero yo hablar de que cuando fui salvo y adelante. Cuando fui salvo y adelante. Amén. Porque es mi vida en Cristo Jesús, es lo que cuenta. No mi vida en el mundo. No mi vida que cuando yo no era salvo. ¿Se me están escuchando? Y muy de vez en cuando, hermano, muy pocas veces yo hablo de mi pasado, pero solamente para enseñar muchas veces a uno que es nuevo, porque vengan y me ven en traje, me ven todo arreglado y todo, y ellos dicen, es que este hombre nunca ha pecado, él no sabe nada de tomar, él no sabe nada de droga, él no sabe, yo sé de todas esas cosas. ¿Se me están escuchando? A veces yo comparto mi pasado para que puedan ver que yo salí, el Señor me sacó del mismo lugar de ellos. ¿En qué están? Pero ¿es algo de qué me gusta hablar? No. ¿Es algo que quiero mencionar cada ratito? No. ¿Me están escuchando, hermanos? No es algo bueno. Debemos dejar el pasado en el pasado. Y no recordar, no mencionar, no hablar, no pensar en el pasado. Amén. Entonces, cuando pedimos perdón de nuestros pecados, el Señor borre a nuestros pecados y nunca recuerda, dice la Biblia, de ellos. Número 3, vamos a Salmos 103, 12. Salmos 103, 12. Salmos 103, 12. Ok, ya estamos. Salmos 103, 12. Vamos a la palabra de Dios, Salmos 103, 12. Dice la Biblia que el Señor pone nuestros pecados, ¿verdad?, lejos de nosotros, lejos de nosotros. Salmo 113, 12 dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros, ¿qué? Nuestras, ¿qué? Rebeliones. ¿Escucharon bien? Cuanto está lejos del oriente, cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Uno dice, pastor, no entiendo lo que dice aquí. La verdad, hermano mío, estudiando acerca de esta porción de la Escritura, si usted mira a un globo terráqueo, entonces, hermano mío, de un lado a la tierra hasta el otro lado de la tierra, de eso está hablando. ¿Ok? ¿Me están escuchando, hermanos? De eso está hablando. De eso está hablando. Dice la Biblia, desde el oriente hasta el occidente, podemos decir, hermano mío, que el Señor se aleja de nosotros nuestro pecado. Dice el 12 de nuevo, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Amén. Entonces, hermano mío, usted dice, ¿por qué tan lejos es, hermano? De un lado de la tierra hasta el otro lado, haciendo un círculo así, son 24,000 millas. 24,000 millas de distancia. Si hermanos, si estamos aquí en Lafayette y el Señor nos perdona, puede pensarlo así, que el Señor lanza, hermano mío, si estamos aquí en Lafayette, el Señor lanza el pecado al otro lado de la tierra. Y como un pastor dijo, como la tierra siempre está moviendo, nunca alcanzaremos de nuevo nuestro pecado. ¿Se me está escuchando, hermano? Está aquí y nosotros siempre estamos moviendo la tierra.
y no vamos a recordar a nuestro pecado. No va a alcanzar a nosotros nuestro pecado si pedimos perdón. ¿Me están escuchando, hermano mío? Tal vez es un concepto difícil para entender, pero el Señor, la verdad, hermano, nuestro pecado no está literalmente al otro lado del mundo. ¿Me están escuchando? O sea, no hay una caja con el pecado de Juan, del pastor, allá en China. Que alguien encuentre la caja, ahí está el pecado del pastor Juan. No, hermano, no es así. Pero el Señor está usando, hermano, yo creo que se llaman metáforos, ejemplos, para que nosotros podamos entender qué tan lejos Él echó nuestro pecado de nosotros. Amén. Lejos de nosotros. Nunca para recordar, nunca para pensar, nunca para recoger, nunca para agarrar. Amén. Amén. Así es, hermano. Dice la Biblia así. Dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Amén. Para mí, hermano, en lo personal, gloria a Dios. Yo viví una vida en el mundo cuando yo no era santo. Yo viví una vida pecadora, muy pecadora en el mundo. Gracias a Dios el Señor me salvó y me alejó de este pecado. ¿Me están escuchando, hermano? Y hermano mío, cuando nosotros pedimos perdón, el Señor todavía se aleja de nosotros nuestros pecados así. Lejos de nosotros. No tenemos que andar pensando, es que sabe que yo dije esto, o es que yo hice esto, o es que esto pasó, y quién sabe qué. Y luego, hermano mío, ¿sabe qué? Algo que yo he visto en mi vida cristiana, si yo ando meditando siempre en mi pecado, después de pedir perdón, si ando yo meditando en aquel pecado, no voy a poder avanzar. No voy a poder. Tengo que hacer como el Señor dice. Tengo que pedir perdón. Él me perdona. Él deja a un lado y Él y yo seguimos adelante. Y dejamos el pecado en el pasado. Y no seguimos, hermano, pensando en eso, hablando de eso. Por eso, hermano, cuando uno pide perdón, muchas veces, como digo, nosotros como seres humanos es difícil para nosotros olvidar el pasado. Nos gusta hablar del pasado. Es que esto, es que aquello, es que este pecado, es que esta situación. Cuando nosotros ya pedimos perdón al Señor y arreglamos cuentas con Él y tal vez con la persona con quien tuvimos problemas, pero queremos seguir pensando, queremos seguir hablando y la verdad nunca avanzaremos así. ¿Me están escuchando, hermanos? ¿Sabe que Alcohólicos Anónimos enseñan a los alcohólicos decir, ya no tomo, pero yo todavía estoy recuperándome después de 10 años, 15 años, 20 años? Entonces los alcohólicos nunca ¿cómo se llama? Nunca se vencen. Nunca no van a poder vencer. ¿Se me están escuchando? Porque ellos por 20, 30, 40 años, toda su vida andan diciendo todavía soy alcohólico. Recuperado. O sea, ya no tomo, pero sigo siendo yo alcohólico. No. En Cristo Jesús, Él nos salva, hermano mío. Él, cuando pedimos perdón, hermano, para la salvación, Él nos perdona, nos limpia y todo esto queda en el pasado. Ya no soy fornicario, ya no soy drogadicto. ¿Se me está escuchando? Ya no soy borracho. Ya no soy quién sabe, hermano. Todo eso queda en el pasado. Y no tenemos que pensarlo, no tenemos que andar hablando de eso, pensando en eso, hermano. No es así. Amén. Amén. Vamos a Miqueas, hermano. Vamos a Miqueas, por favor. Vamos a Miqueas. En el Nuevo Testamento, Miqueas. No vamos muchas veces a Miqueas, pero vamos. Abdías, Jonás. Vamos a Miqueas, por favor, 7. No es un mensaje muy largo, hermano, pero es algo, yo creo que algo que impacta, es algo impactante. Dios perdona nuestros pecados, hermano. Él nos limpia, nos perdona, nos lava de nuestros pecados. Él borra, dice la Biblia, nuestros pecados, nos acuerda de nuestros pecados. Él echa nuestros pecados, hermanos, del occidente hasta el oriente, de nosotros, hermanos, nunca recordando de nuestro pecado. Y dice también la Biblia en Miqueas 7, me gusta mucho, Miqueas 7, 18, dice que Dios como tú, que ¿qué, hermano? Que perdona la maldad. ¿Hay otro Dios que puede perdonar? No. ¿Mohamed puede perdonar? No. ¿Buda puede, hermano mío, perdonar? No. ¿José Smith puede perdonar? No.
No hay otro Dios, hermano. Dios Jehová, el Señor de los señores, el Todopoderoso, el Omnipotente, hermano. Dios puede perdonar, y Jesucristo, porque pues Él es Dios. No hay otro Dios, hermano, que puede perdonar. Dice que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida, ¿escuchó bien? Y olvida el pecado de remanente de su heredad. Dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Amén. No hay otro Dios como Él. Él es el único Dios que puede perdonar. Él es el único Dios que se olvida, hermano, de nuestro pecado. Y dice la Biblia, nos retuvo para siempre su enojo. Gracias a Dios, hermano. Él no solamente perdona a nosotros, hermano, olvida de nuestro pecado, pero no retiene su enojo para con nosotros. Amén. Gracias a Dios, hermano. Porque yo creo que la mayoría de nosotros merecemos un relámpago. Así es. Y gracias a Dios que no nos manda, hermano. Amén. Que Él es misericordioso, hermano. Dice la Biblia, nos retuvo para siempre su enojo. Amén. Dice la Biblia, ¿por qué? Porque se deleita en misericordia. Amén. El Señor es misericordioso, hermano. Él perdona y perdona y perdona y sigue perdonando. ¿Se acuerda cuando Pedro habló con el Señor Jesucristo? Dijo, Señor, ¿cuántas veces debemos nosotros perdonar a nuestros hermanos o a mi hermano? ¿Cuántas veces dijo Jesucristo? 7 por 70. Y uno dice, oh, entonces yo debo perdonar 490 veces, casi 500 veces. Ajá. Pero ¿cuántas veces el Señor nos ha perdonado a nosotros del mismo pecado? ¿Ah? Nosotros vamos a calcular entonces. Yo dije una majadería, ojalá que no, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces el Señor nos ha perdonado? ¿Cuántas veces el Señor nos perdonó de escuchar música que no debemos escuchar? ¿Cuántas veces el Señor nos perdonó de mirar a algo que no le agrada? ¿Cuántas veces el Señor nos perdona cuando nos enojamos? ¿Cuántas veces el Señor, la verdad, nos perdona cuando nosotros decimos algo que no está bien? No, tal vez no una majadería, pero nosotros andamos peleando, discutiendo, diciendo cosas que no debemos. Entonces, ¿cuántas veces nos ha perdonado? Amén. Amén, hermanos. Amén. Ok. El punto no es 490. El punto es seguir perdonando. Porque la Biblia dice que debemos perdonar, pero como Dios nos ha perdonado. El Señor, dice la Biblia en 1 de Juan, como vimos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántas veces? Todas las veces. Todas las veces. Todas las veces. Ahora, uno dice, entonces yo puedo ir a pecar y hacer todo lo que quiero, el Señor me perdonará. No. Dice 1 Juan 2:1 que tenemos un abogado con Dios, es Cristo Jesús. Dice que no quiere que pequemos. ¿Verdad? Amén. Vamos a 1 Juan 2:1 para que puedan ver. El Señor sabe que vamos a pecar, pero Él no quiere que pequemos. Dice aquí, hijitos míos, estas cosas os escribo, 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bueno, el Señor no quiere que pequemos, pero gracias a Dios el Señor Jesucristo pagó ya. Amén. Por nosotros. Amén. 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 Y Él es el intermedio por nosotros o para nosotros, para que podamos llegar a Dios y pedir perdón. Amén. 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 Gracias a Dios, hermano. Pero el punto es que no seguimos pecando y pecando y pecando como antes, hermano. Debemos ser todos los días más santos. Amén. 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 Que llegue el día que uno dice, hermano, yo no sabía que Chente murió. Yo no sabía, el domingo yo estaba hablando de Chente, ¿no? Que no debemos escuchar a Chente, no debemos escuchar. Y luego yo vi noticia o algo así. Fuimos con hermano Luis, ¿no? Hermano Luis vino a mi casa, lo que fue. Hermano Luis vino a mi casa y estuvimos alguien nos dio una sofá
nos dio una sofá que está bien bonita, ¿no? Parece, es muy limpia, parece casi nueva. Alguien nos donó una sofá. Fue el domingo, ¿no, hermano Luis? Domingo. Entonces apenas la vecina nos dijo el domingo en la tarde, hay una sofá, pero tienes que ir a recogerla hoy. Entonces no me gusta hacer cosas así el domingo, pero dijimos a la señora después del culto. Fuimos nosotros, llegamos a la casa, nos sentamos, tardamos mucho para poner una sofá en la casa, tuvimos que quitar la puerta y todo, la puerta principal, pero nos sentamos y yo estaba enseñando a hermano Elías que puede ver cosas en español, ¿verdad? En YouTube. Y vimos en un canal que Chente murió. Yo no sabía. Yo dije, mi esposa dice, estaba hablando de Chente, murió, mira, fíjense. Bueno, ojalá que no fue al infierno. Yo espero que sí, pero yo digo, hermano, voy a buscar a alguien más que está vivo. Pero bueno, hermanos, entonces, pero yo digo, hermano, la cosa es que el Señor nos limpia, el Señor nos perdona, el Señor arregla, pero hermano, digo todo eso en 1 Juan 2:1 porque la verdad debe llegar el día en cuanto uno está mirando algo o está escuchando algo o viendo algo que el Señor por medio del Espíritu Santo dice, ¿sabe qué? No. ¿Me están escuchando, hermano? Amén. De no tener licencia de pecar. Así es. Debe haber convicción que Dios dice, ¿sabe qué? Mi hijo, no. Así es. ¿Me están escuchando, hermano? Amén. Me ha pasado a mí que algo llega a mi mente que no está muy bien tal vez, y luego como el Señor traiga un versículo, Amén. y los dos ya quieren pelear. ¿Ven? Y uno tiene que decidir qué va a hacer. O seguir la palabra de Dios o seguir algo que no está bien. ¿Se me están escuchando, hermano? Amén. Hey, hermano, yo no soy el único. Me miren como, este pastor tan pecador. Usted también. Somos pecadores. Amén. Así es. Y estamos en una lucha, hermano. Estamos en una lucha. Estamos en la batalla. Por eso yo decidí la semana pasada, muchos no tienen tele y está muy bien, hermano, pero lo que nosotros tenemos tele, yo voy a poner en YouTube y poner la Biblia. Amén. Voy a poner la Biblia ya está sonando todos los días en mi casa. Nunca se me ocurrió antes, pero hermano mío, está excelente. Amén. Escuchamos la Biblia y me siento más paz, más tranquilo, más calmado. Y obviamente yo leo la Biblia todos los días, hermano, pero pasa como 20 minutos y ya pasamos 10 capítulos. Y digo, wow, el tiempo va volando cuando está escuchando. Amén. Amén. Y es bueno, hermano, es bueno. Entonces, hermano mío, dice la Biblia para terminar, dice que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Dice la Biblia, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Gracias a Dios, hermano, Él perdona y sigue perdonando, y sigue perdonando, y sigue perdonando. Como digo, hermano, no es una licencia para andar diciendo, ¿sabe qué? Entonces voy a ver lo que quiero, y voy a hacer lo que quiero, y voy a practicar como yo quiero, porque el Señor me perdona, hermano. Oh, sí, Señor, perdona, pero no hay que ser, hermano mío, egoísta. No hay que presumir. ¿Sí me están escuchando? Yo he escuchado pentecostales decir, ¿sabe qué? Ustedes bautistas creen que no pueden perder la salvación, entonces usted puede ir a pecar como quiere. Tiene una licencia libre. Yo digo, no, la Biblia dice que debemos vivir una vida santa. Sed santos porque yo soy santo. Yo debo vivir una vida piadosa, una vida limpia, una vida separada del mundo y separada de las cosas del mundo, hermano. Yo no tengo licencia. Yo tengo que vivir como Cristo, ser como Cristo, hablar como Cristo. Entonces dice, Él volverá a tener misericordia, perdón de nosotros, sepultará, ¿escuchó bien? Él no solamente perdona, Él no solamente olvida, hermano mío, Él no solamente limpia, como vimos ya en 1 de Juan, Él no solamente lava, como vimos en Apocalipsis 1:5, Él no solamente borra, hermano mío, como dice allá en Isaías 43, pero la Biblia y echa nuestro pecado, hermano, del este, del oriente hasta el occidente, pero la Biblia dice aquí, Él sepultará a nuestras iniquidades. El Señor está dándonos como 5 o 6, hermano mío, maneras de entender que el Señor quita de nosotros, hermano, el pecado de nosotros,
Cuando nos perdona, hermano, Él nos quita el pecado, nos limpia del pecado, hermano, nos lava del pecado. Nunca para recordar, nunca para memorizar, nunca para pensar, hermano mío, y así debe ser. Amén. Porque el Señor es bueno, hermano, y Él no quiere andar pensando en eso, en el pecado de nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros muchas veces andamos pensando en nuestro pecado? ¿Por qué andamos pensando en el pecado de los demás? Entonces, Él sepulta a nuestras iniquidades, dice. Y para terminar, dice, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Hermano mío, el mar, en el lugar más profundo, tiene 36,000 pies de profundidad. 36. Más grande de todas las montañas aquí en la tierra. Un lugar más profundo, hermano. Creo que la montaña más grande es 24, 26 pies de altura aquí en la tierra. Pero en el mar, si quiere decir, hay un hoyo, ¿verdad? O hay un lugar donde se baja hasta 36,000 pies de profundidad. Dice la Biblia que el Señor echa, dice, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El lugar más profundo está cerca de las Islas Marianas en el Pacífico. Y usted dice, pastor, entonces todo mi pecado ahí anda allá en una caja, quién sabe, allá en el Pacífico, en el Océano Pacífico, allá en la profundidad del mar. No, el Señor está tratando de enseñarnos su pecado borrado, destruido, abolido. No hay, se desapareció, no está, no para recordar, no para memorizar, no para hablar, no para ver, no para recoger, no para agarrar. Ya fuimos perdonados y ¡pum! Se acabó. Gloria a Dios, hermano. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor está tan bueno para con nosotros cuando no lo merecemos. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Voy a terminar, pero puedo mencionar esto muchas veces. Yo predico un mensaje parecido acerca del perdón. Porque muchas veces nosotros perdonamos, pero no perdonamos bíblicamente. Uno dice te perdono, pero sigue pensando y sigue hablando y sigue memorizando y sigue, la verdad, a veces chingando acerca del pecado de uno. Cuando dice la Biblia, Cristo dijo, hermano, en su oración ejemplar, Él dijo a sus apóstoles, dice Él que debemos nosotros perdonar, pero perdonar como Dios nos ha perdonado. Ya hemos visto cómo Dios perdona aquí. Entonces, cuando nosotros perdonamos, hermano, ¿puedo mencionar esto? Porque va con el mismo tema. Nosotros debemos perdonar, pero perdonar como Dios nos ha perdonado. Debemos nosotros, hermano mío, dejar al Señor borrar a nuestra mente. ¿Se me están escuchando? No querer recordar. ¿Sabe qué, mija? Aquí tengo apuntado. Es que me dijiste esto, es que me dijo aquello, es que hiciste eso, es que hiciste aquello. Entonces, la verdad, ¿usted perdonó? No, en ninguna forma. ¿Como Dios? No. Y a veces hay gente que tiene todo apuntado, tal vez no en hoja, pero en su mente, para usar más adelante. Para usar como beneficio. Amenaza. Y eso no es bíblico y no está bien. ¿Me están escuchando, hermano? Gracias a Dios que el Señor nos perdona, que nos limpie, que nos lava de nuestros pecados cuando pedimos perdón. Que borre, hermano, nuestros pecados, que nunca se acuerde de nuestros pecados, que nunca va a mencionar, nunca va a traer a memoria a nuestros pecados cuando pedimos perdón.
Gracias a Dios que nuestro pecado está lejos de nosotros. Y gracias a Dios dice la Biblia que Él sepultará y Él echará en lo más profundo del mar nuestros pecados. Vamos a orar. Ojos cerrados, rostros inclinados.